En este video hablaremos acerca de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de cómo inició la guerra, qué países participaron en esta guerra, también de los campos de concentración en los que estaban ambos bandos y además cuáles fueron los acuerdos y pactos que se dieron durante la guerra y cómo finalizó. Mi nombre es Miguel Ángel Juárez Galeana, soy del grupo 601 y soy alumno del Colegio de Bachilleres Plantel 7 Acapulco. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto que enfrentó a las fuerzas del eje contra los aliados, supuso un antes y un después para el siglo XX. La fecha oficial, según los historiadores, fue el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia, pero hasta llegar a ese primer ataque se produjo un tira y afloja que duró años hasta que estalló. Desde su subida al poder, Adolf Hitler demostró que sus intenciones eran recuperar el poderío que Alemania ostentaba hasta antes de 1918 y las duras condiciones del Tratado de Versalles. Tras una recuperación económica derivada de la economía de guerra y el impresionante rearme del país, el régimen nazi pudo extender su idea germánica y comenzó a obtener territorios. Tras la firma del Acuerdo de Múnich, el 29 de septiembre de 1938, Alemania se hacía con los Sudetes y Francia y Gran Bretaña cruzaban los dedos para que su política de apaciguamiento funcionara y las ansias de Hitler se calmaran. Pocos días después, el ejército alemán tomaba el control de sus nuevos territorios y se producía la evacuación de los checoslovacos. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo Daladier volvieron a sus respectivos países hablando de sus triunfos y luciendo el acuerdo firmado como si se tratase de un trofeo que demostraba la eficacia de sus técnicas. Pero Hitler tenía más de un conquistador que de diplomático. En agosto de 1939, para sorpresa de todos, Alemania y la Unión Soviética hicieron pública la firma del pacto Molotov-Ribbentrop. Stalin, viendo cómo los perros de la guerra se agitaban con el viejo continente y las fronteras cambiaban, decidió apartar sus reticencias respecto a Hitler y promovió un acuerdo económico y de mutuo respeto con Alemania en caso de conflicto. El pacto también incluía varias cláusulas secretas en las que las dos potencias se repartían el este de Europa. Con la tranquilidad de que la poderosa Unión Soviética no supondría un problema, Alemania decidió invadir Polonia el 26 de agosto. Gran Bretaña había firmado un acuerdo de defensa mutua con el país polaco y frenó parcialmente el avance de las tropas nazis, pero no por mucho tiempo. Un supuesto ataque de tropas polacas contra una antena de radio dio la excusa que necesitaba Hitler para enviar al escuadrón de protección e iniciar la invasión de forma justificada. El 1 de septiembre de 1939, los alemanes bombardearon la ciudad polaca de Wilhelm, destruyendo el 75% de la región y matando sin distinción tanto a militares como a civiles. Este primer ataque hizo que la Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania y a Hitler. Comenzaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Los principales países que participaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los que formaron el Eje y los llamados aliados. El Eje era una de las dos fuerzas que se oponían durante la Segunda Guerra Mundial. En un principio estaba constituido por las fuerzas alemanas e italianas, dos naciones en las que reinaban los gobiernos nacionalistas radicales. Posteriormente se añadió a este grupo Japón.
Los aliados eran la fuerza que se oponía al eje. En un principio estaban formados por Reino Unido y Francia. Sin embargo, en 1940 la invasión de Francia mermó las fuerzas aliadas. En 1941 se anexó la Unión Soviética y en ese mismo año, después del ataque en Pearl Harbor, Estados Unidos y China entraron en la Segunda Guerra Mundial. De este modo se unieron las cuatro grandes, como son Reino Unido, la Unión Soviética, China y los Estados Unidos. A su vez, otros países prestaron algún tipo de apoyo a alguno de los dos bandos. Por ejemplo, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria se pusieron del lado de la Alemania nazi, apoyando al eje. Por su parte, las naciones que apoyaban a los aliados eran más numerosas. Entre estas destacan Bélgica, Australia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, India, los Países Bajos, Brasil, Grecia, Yugoslavia, Sudáfrica, Estonia y Lituania. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron más de 15.000 campos de concentración y exterminio a lo largo y ancho del territorio controlado por la Alemania nazi. Sin duda estos eran horribles lugares en los que las personas eran utilizadas, encerradas y torturadas hasta morir. Algunos de estos campos de concentración eran: Auschwitz era un complejo formado por diversos campos de exterminio. Fue el mayor campo de concentración con mayor concentración de judíos. Tenía capacidad para 400.000 prisioneros. A lo largo de los 5 años que permaneció abierto, más de 1.300.000 personas fueron enviadas ahí, muriendo el 90% de ellas. El campo de Mauthausen, situado en Austria, fue otro de los campos de exterminio más extensos de la Alemania nazi. Dentro se fabricaba munición, minas, armas y partes de aviones. A este campo fueron enviadas las clases más altas judías y miembros reconocidos de la sociedad intelectual para exterminarlos. A 13 kilómetros del noroeste de Múnich se encontraba Dachau. En este campo se perpetraron las más duras torturas y experimentos médicos inhumanos. Este campo estuvo en activo más de 12 años y en él fallecieron más del 70% de las personas que eran trasladadas. En Sachsenhausen se situaba un campo construido en 1936, donde eran enviados opositores políticos, gitanos homosexuales, prisioneros de guerra, judíos y testigos de Jehová. Fallecieron 30.000 prisioneros. Tras la ocupación soviética de Alemania Oriental, este campo albergó a presos políticos, militares y funcionarios del Tercer Reich, donde estima que murieron de malnutrición 13.000 personas. A 90 kilómetros de Berlín se situaba Ravensbrück. En este campo, exclusivo para mujeres, fue abierto en 1939. Tenía como actividad trabajos de tejido, cestería y confección de uniformes. Fue liberado en 1945, dejando un balance de un 85% de fallecidos por desnutrición, cámara de gas o experimentos médicos, entre otras causas. Sin duda, estos campos de concentración eran un total infierno para las personas. Durante la guerra se acordaron acuerdos y pactos por las naciones por personas de gran autoridad, como lo son el Acuerdo Anglo-Soviético. Fue una alianza militar formal firmada por el Reino Unido y la Unión Soviética contra la Alemania nazi el 12 de julio de 1941. Ambas potencias se comprometieron a ayudarse mutuamente y ya no hacer la paz separada con Alemania. El Acuerdo Churchill-Stalin sobre los Balcanes fue un pacto entre el primer ministro británico Churchill y el mandatario soviético Joseph Stalin, que dividió en áreas de influencia de las potencias la región de los Balcanes a finales de 1944. El Acuerdo Sikorsky-Maitsky
Cuando la situación internacional de la Unión Soviética cambió con el estallido de la Guerra Soviético-Alemana en 1941, Stalin comenzó a buscar ayuda de los otros países que se oponían a Alemania. Enormemente alentado por el diplomático británico Anthony Eden Sikorsky, el 5 de julio de 1941 inició negociaciones con el embajador soviético en Londres, Iván Maisky, para establecer las relaciones diplomáticas entre Polonia y la Unión Soviética. Acuerdos de Craiova. Los acuerdos de Craiova fueron firmados el 7 de septiembre de 1940, siendo el resultado de una conferencia bipartita entre Rumania y Bulgaria, cuyas sesiones se iniciaron el 19 de agosto en la ciudad rumana de Craiova. El armisticio de Moscú. Las condiciones de paz eran similares a lo que había sido acordado previamente por el Tratado de Paz de Moscú en 1940. Finlandia tuvo que traspasar partes de Karelia, partes de Saya e islas en el Golfo de Finlandia. El nuevo armisticio también dio pésamo a la Unión Soviética. Además, Finlandia arrendó durante 50 años a la Unión Soviética, pero esta región fue devuelta a Finlandia en 1956. El armisticio del 22 de junio de 1940 es el nombre de un acuerdo de cese de hostilidades entre las autoridades del Tercer Reich alemán y los representantes del gobierno francés del mariscal Pétain. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, que fue firmado en Redondez en dicha fecha, en el llamado vagón de armisticio, del 11 de noviembre de 1918, que puso a la Primera Guerra Mundial. Por la delegación alemana asistieron Hitler, Göring, Heinrich Reeder, Rudolf Hess, Ribbentrop, Walter Bonn y Wilhelm Keitel. Paul Otto fue el traductor de Hitler. Por la delegación francesa estuvieron presentes Charles Schwitzer, Leon Noël, Maurice Luc, Jean-Marie Joseph Bargueret y Georges Parizot. El armisticio entre Italia y las Fuerzas Armadas Aliadas, firmado el 13 de septiembre y declarado públicamente el 8 de septiembre de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, entre Italia y las Fuerzas Armadas Aliadas que habían ido ocupando el extremo sur del país, lo que conllevó a la capitulación italiana. También se conoce en Italia como el armisticio di Cassville o el armisticio del septiembre. Acuerdo de Gasperi-Gruber, también conocido como el Acuerdo de París, nombrado así por los ministros de Relaciones Exteriores de Italia y Austria. El 5 de septiembre de 1946, en París, permitió que el Tirol del Sur y Trento continuaran siendo parte de Italia sin un referéndum, pero aseguró su autonomía. El Pacto de Neutralidad. Durante el curso de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Japón contempló romperlo. Una vez iniciada por parte de la Alemania nazi la invasión a la Unión Soviética, el no declarar la guerra a Rusia le permitió a Japón llevar a cabo su campaña del Pacífico, en vez de su estrategia norteña. Esto, a su vez, permitió a Stalin trasladar sus experimentadas tropas siberianas al frente oriental, específicamente a la batalla de Moscú, una vez que tuvo la seguridad de no ser atacada por el oriente. Esta vital información fue proporcionada por el espía soviético Richard Sorge. El Pacto Tripartito, también conocido como el Pacto del Eje, fue un pacto firmado en Berlín el 27 de septiembre de 1940 por Caruso, Adolf Hitler y Galeazzo Ciano, representando el Imperio de Japón, la Alemania nazi y el Reino de Italia, respectivamente. Este pacto constituyó una alianza militar entre estas naciones y oficialmente se conformaron las fuerzas del Eje, opuestas a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial.
La rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó el 2 de septiembre de 1945. El Imperio de Japón aceptó la Declaración de Potsdam firmada en Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética. La rendición de Alemania se firmó el 17 de mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial no terminó hasta septiembre de ese mismo año. El 30 de abril de 1945, con los batallones soviéticos a punto de entrar de un Berlín defendido por las juventudes hitlerianas, paranoico encerrado en su búnker, y con la muerte de Benito Mussolini muy recientemente, Adolf Hitler se suicidó junto a su amante Eva Braun. Caía uno de los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y el líder de la Alemania nazi que había puesto en jaque a medio mundo. Los grandes éxitos de las fuerzas del eje se vieron abruptamente interrumpidos en 1942, cuando los soviéticos frenaron a los nazis en Stalingrado y les forzaron a retroceder. Un año antes, los estadounidenses se unieron oficialmente a la guerra tras el ataque a Pearl Harbor. En 1945, Italia había sido derrotada. Alemania había sufrido una acción de pinza al verse atrapada entre dos frentes abiertos, y Japón resistía como podía en el Pacífico. Con la muerte de Hitler, fue el ministro de propaganda Joseph Goebbels quien asimiló el poder, pero pronto se vería superado y seguiría el ejemplo de su Führer. El 7 de mayo, Karl Dönitz, último líder de la Alemania nazi, se rindió oficialmente ante los norteamericanos. Sin embargo, con Alemania e Italia sometidas, solo quedaba Japón. Numerosos países asiáticos como la China estaban ofreciendo una dura resistencia contra los japoneses, mientras los estadounidenses combatían isla por isla tanto en mar como en el aire. Al igual que los nazis, Estados Unidos llevaban años trabajando en un arma de destrucción masiva, la bomba atómica. Y cuando el proyecto Manhattan consiguió hacerla realidad, sus planes de utilizarla como arma de disuasión no cambiaron, tan solo variaron el objetivo. El presidente Truman, viendo que la derrota de Alemania no había afectado a la convicción de los japoneses, decidió cortar por lo sano. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó sobre Hiroshima la primera bomba de la historia, la Little Boy. En los minutos que siguieron la detonación murieron 70.000 personas y casi otras 70.000 resultaron gravemente heridas. Truman pretendía impresionar a Hirohito para que se rindiera y pusiera fin a la guerra, pero esto último no sucedió. El 9 de agosto, la bomba Fatman caía sobre Nagasaki y mataba a 80.000 personas. El emperador japonés anunciaba, tras este segundo golpe, temiéndose a lo peor, la rendición condicional de Japón. La capitulación se firmó el 2 de septiembre de 1945 en un acorazado estadounidense, 6 años y un día después de la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia en Alemania. La Segunda Guerra Mundial al fin había sido terminada, siendo el conflicto más brutal y destructivo de la humanidad, y dejando sobre él las sombras del holocausto nazi y de un nuevo tipo de arma cuya capacidad de destrucción superaba cualquier vista con anterioridad. Sin duda, una total catástrofe.